Bueno, chicos, una de las características que hablamos que tenían todas las células, todas, absolutamente todas, independientemente de si eran eh, procariotas, eucariotas vegetal, animal o fúngica, ¿sí? Era la membrana plasmática o membrana celular. Bien, esta membranita que le daba la identidad a la célula, generando un medio intracelular distinto, único, ¿sí? Particular al medio extracelular, ¿sí? ¿Y qué características, ¿sí? Qué composición química, qué estructura tenía esta membrana celular? Bien, ¿y por qué era tan importante? Porque esta membrana celular, además de generar la identidad a la célula, ¿sí? de generar este medio intracelular distintivo, ¿sí? Con respecto al medio extracelular, esta membrana se decía que era permeabilidad selectiva, ¿sí? Que elegía, en cierta manera, lo que pasaba a través de ella, ¿sí? Tanto lo que ingresaba como lo que salía, ¿sí? De la célula. Bien, selecciona, bien, qué puede pasar y qué puede entrar, ¿sí? Que puede salir y qué puede entrar. Bien, esta permeabilidad selectiva, ¿sí? Que no todas las moléculas puedan pasar a través de la membrana, está dada por las características de la composición química de la membrana plasmática o membrana celular. Bien, y es muy importante, porque de esa forma se evita, ¿sí? Se evita que salgan ciertos componentes de la célula al medio extracelular, perdiendo componentes muy importantes, ¿sí? Para la célula. Y a su vez se evita que ingresen sustancias que son tóxicas para la célula, ¿sí? Y también se regula también el pasaje, ¿sí? Por ejemplo, de agua o de sustancias que sí son necesarias, pero también se regula su pasaje, su cantidad en la que puede pasar, ¿bien? Entonces, esta permeabilidad selectiva, como les decía, está dada por la composición química, ¿sí? De la membrana. Bien, ¿y esta composición química qué dice? Que la membrana celular o membrana plasmática, ¿sí? Estaba constituida por una bicapa, ¿sí? Lipídica, ¿sí? Una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? De fosfolípidos, una bicapa. ¿Qué quería decir bicapa? Acá hay una capa, ¿sí? De lípidos, esta es una capa, bien, y esta es la otra capa. Una capa y otra capa de fosfolípidos. ¿Qué quiere decir fosfolípidos? Que son lípidos a los cuales se le ha unido un grupo fosfato. ¿Bien? ¿Por qué se disponen de esta forma? Bien, ¿por qué están de esta manera, esta bicapa lipídica? ¿Sí? Justamente porque esta parte de los lípidos, estas que se llaman colitas, ¿sí? Estas colitas, son de ácidos grasos. Y los ácidos grasos tienen una particularidad que se dice que son hidrofóbicos, ¿sí? Cuando uno le tiene fobia a las arañas, por ejemplo, ¿qué hace uno? Se aleja de las arañas, ¿sí? No, si yo le tengo fobia, ¿sí? No me voy a acercar a las arañas, por el contrario, me voy a alejar, voy a tratar de aislar de las arañas, ¿sí? Separar de las arañas. Bueno, los ácidos grasos entonces se dice que son hidrofóbicos, ¿sí? Repelen el agua, ¿bien? Se alejan del agua. Por eso es que cuando se unen, se organizan de esta forma, se van para adentro, ¿sí? Y de esa forma, ¿por qué? Porque dijimos que el medio intracelular, vamos a decir que este es el medio intracelular, ¿sí? Y este es el medio extracelular. El medio intracelular es acuoso, ¿sí? Es acuoso, tiene gran porcentaje de agua. El medio extracelular, ¿sí? Puede ser acuoso, ¿sí? Como que no, bien, pero por lo general, siempre en el medio extracelular hay agua, ya sea en forma de gas, ¿sí? O líquida, ¿sí? Bien. Entonces, lo que hacen las colitas de ácidos grasos se van como para adentro, ¿sí? Formando esta bicapa lipídica con esta región donde están los ácidos grasos que es hidrofóbica.
cabecitas, ¿sí? Estos circulitos que se le dicen cabeza de los fosfolípidos, ¿sí? Son los grupos fosfatos, ¿sí? Los grupos fosfatos. Esos grupos fosfatos es la región de la membrana, ¿sí? Que se dice que es hidrofílica. Hidrofílica, ¿bien? Esta región, tanto como esta región, ¿sí? Es hidrofílica. Región hidrofílica. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Cuando yo tengo feeling, ¿sí? Feeling, ¿sí? Con algo, me atrae algo, me puedo acercar a algo, ¿sí? Me está atrayendo, tengo feeling, ¿bien? Estos grupos fosfatos también tienen feeling con el agua, ¿sí? Son atraídos o atraen al agua, son atraídos o atraen al agua, ¿bien? Entonces pueden estar en contacto íntimo con el agua, ¿sí? Por eso están ubicados mirando como para el medio intracelular y mirando como para el medio extracelular, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener una región hidrofílica que está dada por los grupos fosfatos, por las cabecitas de los fosfolípidos, ¿bien? Y una región hidrofóbica que va a estar dada por los ácidos grasos, ¿sí? Y es lo que está por dentro, ¿bien? Que no está ni en contacto con el medio intracelular ni en contacto con el medio extracelular. Perfecto. En esa bicapa lipídica, ¿sí? En esa bicapa lipídica va a haber otras moléculas, ¿sí? Otras moléculas biológicas, otras moléculas orgánicas, que eran biomoléculas. Bien, entonces vamos a tener así, la bicapa, ¿sí? Con su región hidrofílica y su región hidrofóbica, que va a delimitar el medio extracelular y el medio intracelular, y podemos llegarnos a encontrar con algo así, ¿sí? Luego continúa la membrana, continúa la bicapa lipídica, continúa, podemos llegarnos a encontrar con algo así, ¿sí? Y continúa la membrana, ¿bien? ¿Y qué era esto? Esto era una proteína de transmembrana. ¿Qué quiere decir? Que atraviesa la membrana plasmática, ¿sí? Que la atraviesa y es una proteína. Estas proteínas, ¿sí? Le va a permitir a aquellas sustancias que no pueden pasar a través de los fosfolípidos, ¿sí? No pueden atravesar la bicapa lipídica, ¿sí? Ya sea por sus características químicas o por su tamaño, ¿sí? Entonces va a haber proteínas que van a funcionar como canales, como túneles, para permitir el pasaje de esa molécula al interior de la célula, ¿sí? Del medio extracelular al medio intracelular. O a la inversa, salir del medio intracelular al medio extracelular. Por ejemplo, una molécula que atraviesa la membrana plasmática a través de una proteína, ¿sí? De transmembrana es la glucosa. ¿Bien? Ese azúcar que necesitamos para obtener energía, ¿sí? ¿Que de dónde proviene la glucosa? La glucosa proviene de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el azúcar que yo le pongo a cucharadas, ¿sí? Al café con leche, al té, bien, al jugo de naranja, ¿sí? A los postres, ¿bien? De ahí obtengo lo que es la glucosa, ese azúcar que necesito para obtener energía, ¿bien? Y atraviesa la membrana gracias a una proteína, porque su tamaño es muy grande para que pueda atravesar la membrana por los fosfolípidos, a través de esa bicapa lipídica, ¿sí? Después tenemos otras proteínas que son proteínas asociadas a la membrana, ¿sí? Son proteínas que no atraviesan la membrana plasmática, sino que están asociadas. Pueden ser que den al medio intracelular, como también puede ser que estén ubicadas en alguna forma, ¿sí? Que den al medio extracelular, ¿sí? Esas proteínas que no son de transmembrana, que no atraviesan la membrana,
cumplen la función de percibir estímulos. Le permiten a la célula comunicarse con el medio, ¿sí? Recibir estímulos, tanto internos como externos, ¿sí? ¿Y qué es un estímulo? Es un mensaje, ¿sí? Que nuestras células reciben desde el medio exterior o del medio interior. Por ejemplo, ¿sí? La luz es un estímulo, ¿sí? ¿Qué hace la luz? Cuando hay mucha luz, que lo que hace es que se abren los ojos, ¿sí? Bien, hubo un montón de procesos, ¿sí? Esos estímulos, esa luz fue percibida, fue recibida, fue la identificó una célula gracias a una proteína de membrana, ¿sí? Asociada a la membrana, que se llaman receptores, ¿sí? Receptores, porque receptan el estímulo, lo perciben, ¿sí? Lo identifican. Bien, después hubo un montón de procesamientos, ¿sí? En nuestro cerebro que hicieron que cerráramos los ojos, ¿sí? Eso es un estímulo. Bien. Cuando me falta algún nutriente en el interior del cuerpo, ¿sí? Ciertas proteínas asociadas a la membrana también perciben esa falta de ese nutriente y luego también hay un montón de procesamientos que me generan como respuesta que yo me tengo que alimentar para poder incorporar esos nutrientes, ¿sí? Bien, y había otras cuestiones más asociadas, que podían ser que estuvieran asociadas a las proteínas, ¿sí? Y se dibujan de esta forma, por ahí, o podían estar asociados a los mismos fosfolípidos, ¿sí? ¿Y qué eran? Glúcidos. Glúcidos o hidratos de carbono o azúcares, ¿sí? Tienen esos tres nombres. Glúcidos, hidratos de carbono o azúcares, ¿sí? Y por eso se decía que era el glucocáliz, ¿sí? Bien, glucoproteínas o glucolípidos. Y los glúcidos estaban asociados a proteínas, se llamaban glucoproteínas. Y si estaban asociados a los lípidos, se llamaban glucolípidos. Bien, y también permitían el reconocimiento o la comunicación celular. Perfecto. Había entonces, en esta estructura química de la membrana, se decía que cumplía con lo que se conocía como modelo de mosaico fluido. ¿Sí? Modelo de mosaico fluido. El mosaicismo, ¿sí? ¿Por qué se lleva este nombre, digamos, modelo mosaico fluido? Porque antes, ¿sí? Cuando se dedicaban al mosaicismo, ¿sí? A la generación de estos mosaicos, ¿qué es lo que se hacía? Eran partes, ¿sí? Diferentes partecitas que se iban uniendo entre sí, o bien para formar una imagen, o bien en forma repetitiva, ¿sí? Eran todos idénticos, ¿sí? Para formar, no sé, una guarda, para decorar una habitación, para hacer un piso, ¿sí? Para decorar una pared, ¿bien? Entonces es eso, son varias partecitas idénticas o no, pero que van formando, ¿sí? Esta estructura que se repite, que es igual para todas las membranas celulares. Todas las organelas membranosas que tienen las células eucariotas cumplen con este modelo de mosaico fluido, ¿sí? Todas son exactamente iguales a las membranas biológicas. Se dice que todas las membranas biológicas cumplen con la misma estructuración, una bicapa lipídica de fosfolípidos y una bicapa de fosfolípidos, bien, que tienen asociadas proteínas o que tienen incorporadas, que atraviesan la membrana proteínas y que hay glúcidos, ¿sí? Bien, ¿y por qué fluido? ¿Sí? ¿Qué es algo fluido? Algo que tiene movimiento, ¿sí? Algo que fluye, que tiene movimiento, ¿sí? Que por ejemplo, a ver, la pared, ¿sí? Una pared es una estructura rígida, no es fluida, ¿sí? Es una estructura que no se va a mover, ¿sí? Bien, y que yo no puedo atravesarla a esa pared, no la puedo atravesar, es algo rígido, ¿bien? Pero algo fluido, como por ejemplo un río, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? Incorporar o meter la mano en el río, al interior del río, la puedo atravesar, puedo meter la pierna, ¿sí? Puedo ir desde el medio extra, ¿sí? El exterior del río, al interior del río, ¿bien?
Eso es algo fluido, algo que corre, que tiene movilidad, movimiento, ¿sí? Y que puede ser atravesado, ¿bien? Las membranas son fluidas, ¿sí? Si fueran rígidas, no podrían intercambiar materiales con el exterior, ¿bien? No podrían, no habría manera de intercambiar información con el exterior, ya sea eliminar desechos, ¿sí? O incorporar nutrientes, ¿bien? Por lo tanto, al no tener comunicación con el medio externo, no sería un ser vivo, ¿bien? Pero las células son seres vivos. Entonces hay intercambio de información, ¿sí? Y es gracias a la fluidez de la membrana, ¿bien? Y justamente por eso es importante que todas las organelas membranosas que tienen las células eucariotas cumplan con ese modelo de mosaico fluido, ¿sí? También para poder intercambiar información entre el medio el medio interior de la organela, ¿sí? Con el citoplasma. Entonces, las membranas biológicas cumplen todas con este modelo de mosaico fluido. Además, para que esa fluidez se mantenga y para que las membranas no sean rígidas, no se pongan rígidas, en todas las membranas hay ergosteroles, ¿sí? Hay un compuesto químico, ¿sí? Hay elementos químicos que hacen que esa membrana mantenga cierta fluidez, ¿bien? Que los fosfolípidos puedan moverse, ¿bien? Que esas colitas de fosfolípidos puedan moverse, permitiendo esa fluidez de la membrana. En el caso de las células animales, quien está ocupando esa función, ¿sí? Y que está por aquí, por las membranas, ¿bien? Por las membranas, aquí, 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 es el colesterol, ¿bien? El colesterol en ciertas cantidades es beneficioso, no es malo, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque evita que las membranas se pongan rígidas. Recuerden que si se ponen rígidas no pueden comunicarse con el medio exterior, se morirían intoxicadas porque no podrían desechar los productos metabólicos que son tóxicos para la célula y además se morirían porque no podrían incorporar nutrientes. Bien, necesitan que esas membranas sean fluidas, ¿sí? Todo, nuestros pulmones, si tienen las membranas rígidas, no podrían intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono, no podríamos respirar, ¿bien? Entonces, al no poder intercambiar ese oxígeno, no poder recibir oxígeno, no tendríamos el nutriente principal para nuestras células, para la respiración aeróbica que hacen nuestras células, que es de la que obtienen la energía, y tampoco podrían desechar el dióxido de carbono. Estamos en graves problemas. Por eso, el colesterol es necesario en ciertas cantidades, cantidades fisiológicas, cantidades óptimas, ¿bien? Superiores a esas cantidades es tóxico, es maligno. Puede generar un taponcito en las arterias o en las venas que puede llevar a la muerte. Pero en ciertas cantidades lo necesitamos, ¿sí? Los osos polares, por ejemplo, tienen grandes cantidades de colesterol. Justamente porque a las temperaturas en las que viven los osos polares, las membranas celulares podrían ponerse muy rígidas. A ver, ¿qué pasa con una manteca? Una manteca tiene ácidos grasos, ¿sí? Es grasa. ¿Sí? Estamos diciendo que los lípidos, los fosfolípidos que forman parte de nuestras membranas son grasas, son lípidos. Bien, como una manteca. ¿Qué pasa con la manteca? Pues yo la pongo en la heladera. Cuando la pongo en la heladera es algo rígido, algo duro, ¿sí? Pero si yo la saco y está a temperatura ambiente, se derrite, ¿sí? Se derrite, forma un líquido, ¿bien? Ahí, pierde su estructuración, pierde la forma del pan de manteca, ¿sí? Bueno, eso es otra cuestión que puede llegar a pasar. Las membranas pueden estar muy rígidas o pueden estar demasiado fluidas y podría haber pérdida de material, ¿sí? Y podría haber incorporación de material sin control, sin regulación. Entonces también necesitamos que tampoco sean tan fluidas. Necesitamos que esa fluidez sea equilibrada. ¿Bien? ¿Y quién lo permite? Los ergosteroles que están en la membrana. En las células animales está el colesterol. Células vegetales tienen otro tipo de ergosteroles, no tienen colesterol. Al igual que los hongos, tienen otro tipo de ergosteroles, ¿sí? No tienen colesterol. ¿Sí? El ergosterol que está en las células vegetales se llama fito, ¿sí? Fitoesterol.
porque proviene de las plantas, ¿sí? Fitoesterol. Bien, entonces cuando ustedes vean en una publicidad o vean una margarina que proviene se obtiene de los vegetales y le dice 0% colesterol, y es lógico que sea 0% colesterol, no es que le han hecho un proceso y que les están ayudando a la salud de ustedes y que por eso no tiene colesterol. Es lógico, porque las células vegetales no tienen colesterol, ¿sí? Bien, entonces, ese pasaje a través de la membrana de sustancias se puede clasificar en dos: con gasto de energía o sin gasto de energía. Si no gasta energía, se llama transporte de sustancias, transporte pasivo. ¿Bien? Cuando no gasta energía la célula, las sustancias pasan a través de la membrana sin gastar energía. Ese transporte pasivo puede ser la difusión simple, ¿sí? Que difunden a través de la membrana, ¿sí? La membrana, y las sustancias pasan a través de la membrana, a través de esa bicapa lipídica, sin necesidad de gastar energía. ¿Y por qué pasan? Porque van de una mayor concentración, quiere decir donde hay más cantidad, a una de menor concentración, donde hay menos cantidad de esa sustancia, ¿sí? Otra es la facilitada, esta es difusión simple, que es a través de la membrana, de la bicapa lipídica, no requiere de proteínas y no requiere de gasto de energía, difusión simple, ¿sí? Y la otra es la facilitada, que sí requiere de proteínas, ¿sí? Y pasa de mayor a menor concentración también, pero requiere de proteínas, ¿sí? La glucosa, el agua, a través de las acuaporinas, ¿bien? Y después tenemos el transporte activo. Transporte activo, que sí necesita de energía, sí necesita de gasto de energía. ¿Por qué necesita de gasto de energía? Porque va de menor concentración, de menor a mayor. Es decir, de donde hay menos cantidad a donde hay más cantidad de esa sustancia, ¿sí? Un ejemplo es una proteína que se llama bomba de sodio-potasio, ¿sí? Donde el sodio, estos iones, sodio y potasio, se mueven en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Se mueven desde un lugar donde hay menos cantidad a un lugar donde hay más cantidad de ese ion, ¿bien? Transporte pasivo y transporte activo. Transporte pasivo no gasta energía, transporte activo sí gasta energía. Y luego hay otro tercer transporte, que es el transporte en masa. El transporte en masa, ¿sí? Requiere de energía, ¿bien? Y es cuando se transporta a través de la membrana sustancias de gran tamaño, como por ejemplo toda una bacteria, ¿sí? De gran peso molecular, ¿bien? O grandes cantidades de agua, ¿sí? Y esto era exocitosis, endocitosis y pinocitosis, ¿sí? ¿Qué consistía? En vesículas, ¿sí? Vesículas, había sustancias en el interior o moléculas o incluso una bacteria, ¿bien? Que esas vesículas iban a viajar y se iban a fusionar con la membrana plasmática, ¿bien? Se fusionan, ¿sí? Con la membrana plasmática, esto luego se cierra, por lo tanto la vesícula queda en el interior de la célula, ¿sí? Y esto luego se destruye esta vesícula y las sustancias quedan incorporadas al interior de la célula. La exocitosis es el proceso inverso, ¿sí? Cuando una vesícula del interior de la célula, se fusiona con la membrana y elimina, ¿sí? La sustancia que quería sacar del interior de la célula. ¿Bien? Eso es la exocitosis. Y la pinocitosis es como la endocitosis, es igual, una vesícula, pero que se le dice como que bebe la célula, ¿sí?
incorpora grandes cantidades de agua con sustancias disueltas en el interior. Esos son los diferentes transportes de la membrana celular que se pueden dar a través de la membrana celular. El transporte pasivo, sin gasto de energía, ¿sí? Donde pasan moléculas pequeñas, donde pasan iones, donde pasan moléculas de gran tamaño, pero con ayuda de proteínas, ¿sí? Pero siempre de mayor concentración a menor concentración. Esa es la difusión simple o el transporte pasivo, ¿sí? Pero que necesitan de una ayuda a través de una proteína. Entonces facilita ese transporte una proteína. Y también está entonces el transporte activo, que es el transporte con gasto de energía, donde la molécula, la sustancia, se va a mover de una menor concentración a una mayor concentración, es decir, en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? En el pasivo es a favor y en el activo es en contra, por eso gasta energía la célula. ¿Bien? Y luego están los de transporte en masa, la endocitosis, la exocitosis y la fagocitosis. ¿Sí? Estos son los transportes y el mosaico fluido de membranas.